Él es digno de toda la... No hay palabras en nosotros para agradecer. Les voy a invitar, por favor, que abran su Biblia en Mateo 18, 21 y 22, por favor. Mateo 18, 21 y 22. Y vamos a compartir hoy acerca del perdón. Y dice este pasaje, lo conocemos todos, dice, Nueva Traducción Viviente, estoy leyendo. Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que pega contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Vamos a orar. Padre, en este momento te damos gracias por este momento de poder estar reunidos en tu nombre primeramente. Gracias por este tiempo en el cual podemos compartir tu palabra. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, abre nuestros sentidos, que vamos a estar atentos, nuestro espíritu esté dispuesto. Permite, Señor, que todo lo que salga de mi boca llegue a donde tiene que llegar. Ministra lo que tengan que ministrar. Y sobre todo, Padre, que tu Espíritu Santo tome el control de mi vida, de mis palabras, que sea para honra y gloria tuya, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos conocido esta historia en la cual abre pauta en este pasaje de Mateo 18 de la historia de los dos deudores, y esta parábola que el Señor habla y que enseña de esa historia de los dos, el siervo que le debía al Señor, voy a poner una cantidad, 1,000,000 de pesos, el Señor se la perdona, y este siervo se encuentra con un consiervo que le debía 100 pesos y le exige el pago, y viene la corrección de parte del señor rico, que dice: oye, ¿por qué si te perdoné a ti la deuda, por qué tú no puedes haber hecho lo mismo con esta otra persona que te debía a ti? Y encontramos este pasaje y también otro pasaje en el cual, inclusive en el mismo Padre Nuestro, en Mateo 6, que en la oración viene: Señor, perdona nuestras deudas como perdonamos nosotros a los que nos ofenden. Y toda la palabra está llena de esta parte de doctrina en la cual estamos invitados a perdonar, porque el Señor ya nos perdonó primeramente nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él llevó todas nuestras faltas para entonces darnos un perdón de todo lo que hacemos hasta el día de hoy. Seguimos cometiendo errores, seguimos pecando, seguimos entristeciendo al Espíritu con nuestras acciones, pero Dios es fiel en que si vamos delante de Él y le pedimos perdón, Él nos perdona. Pero al final del día, este pasaje en el cual Pedro, yo quiero pensar que es no una forma de zafarse del perdón, que puede interpretarse así como: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar como para que nada más 7 y después de 7 ya no tengo la obligación de hacerlo? O era un sentido genuino de Pedro decir: Señor, ¿cuántas veces le debo mostrar misericordia a la persona que me comete algún daño, alguna infracción, alguna ofensa? Y la respuesta del Señor Jesús es 70 veces 7. Y cuando yo escuchaba este pasaje, niño, yo decía: ¿cuántas 70 veces 7? ¿No se referirá a 70 por 7, 490 veces? ¿O 70 veces 7 en números? 7, 7, 7, 7, que viene a ser un número que inclusive no podría expresarse en un término, serían millones de millones. Al final del día, el número no importa en cuanto a cantidad, sino la constancia de hacerlo las veces que sea necesario hacerlo. Pero yo empezaré con una pregunta: ¿y qué es el perdón? Porque mucho hablamos del perdón, tenemos que hacerlo, inclusive a veces creemos hacerlo, pero ya saben que a mí me gusta mucho ir a entender el concepto como tal. El diccionario dice que el perdón es dicho de quien ha sido perjudicado por ello, remitir a la deuda, ofensa o falta, delito u otra cosa, exceptuar a alguien
de lo que comúnmente se hace con todos o eximirlo de la obligación que tiene. Ese es el concepto de diccionario, que en pocas palabras es, pues, pásale por alto su falta. Sinónimos puede ser absolver, disculpar, dispensar, remitir, indultar, amnistiar o condonar. Esos términos escuchamos, por ejemplo, amnistía en temas políticos o de guerra. Vamos a hacer una amnistía, que es perdonarle lo que hicieron con la promesa de que no vuelva a hacer. Condonar lo vemos a veces en deudas de predial o agua, que nos condonan el pago de algunas obligaciones al respecto. Indultar, el indulto comúnmente se ocupa de un tema judicial, de juicio. O remitir. Disculpar, que es una de las que más solemos ocupar o escuchar, viene esa connotación. Nada más que hay un concepto, algo importante en disculpar. Hay una diferencia entre perdonar y disculpar. A veces la disculpa la ocupamos para cosas sin tanta valor o sin tanto daño. Llegué tarde, discúlpame, ¿no? A veces llegamos tarde, no pedimos perdón. Es más difícil que pedamos perdón por llegar tarde. A lo mejor, oye, discúlpame, o decimos una palabra mal, oye, discúlpame, no quise decir lo que escuchaste. Pero a veces el término perdón lleva algo más profundo, un daño más severo, algo en el cual a lo mejor disculpa lo ocupamos con cualquier persona, pero perdón lo ocupamos con nuestra cónyuge, con nuestra familia, con nuestros hijos, con un ser cercano, con un ser amado, y le hemos dado un peso más profundo al tema. El concepto bíblico de perdón implica una decisión intencional, esto es, de tu voluntad, de dejar atrás el resentimiento y la ira. Alguien nos hace algo y lo primero que hacemos, voy a poner un ejemplo, y algo muy común, ¿no? De entender, o fácil de entender. Cuando un cónyuge le es infiel al otro, ¿no? O le tranza o le engaña de alguna manera, la persona ofendida lo primero que hace es sentir odio y resentimiento, y escuchamos infinidad de historias en las cuales uno de los cónyuges sabe que el otro le engaña y no encuentra cómo desquitarse, me la tiene que pagar. Y a veces el mundo dice, pues te engañó, tú engáñalo, y ahí está tu desquite, ¿no? Y se vuelve una toma y daca que no tiene fin. Pero finalmente es esto, una generación de ira y de resentimiento. Es posible que nunca olvides la acción que te hizo, que te hirió u ofendió, pero el perdón te lleva a tener que disimular no es disimular, es hacer menos ese daño que te hizo, disminuir, es la palabra, esa influencia de acción en ti. Cuando tú perdonas a alguien, lo que estás haciendo es que le quitas el derecho a que esa ofensa te siga molestando, que te siga hiriendo, que te cause dolor. Hay gente que trae, por falta de perdón, trae rechazos y rencores de años. Y yo le llamo esto, anda cargando su muertito. Y digo, oye, ya perdona tal asunto. O sea, llevas 12, 15, 20 años cargando la misma acción. Ya suelta la carga innecesaria que te hace. Y el problema es que si no hay perdón, este daño no es un daño que voy a ponerlo así, que te claven una aguja y ahí traigas la aguja, sino con el paso del tiempo, esa aguja te empieza a causar infección, te empieza a causar malestar físico, te da temperatura y terminas con una enfermedad a causa de una aguja que no sacaste. Y ese es el problema que tenemos. Ahora, otro significado bíblico es la cancelación de una deuda. Hay un canto por ahí, de otro día lo comentaba, de Juan Carlos Salvador, que dice: soy deudor a ti, Señor, y lo vemos en la enseñanza, que somos deudores a causa de que hemos roto la ley de Dios, hemos quebrantado la ley de Dios y nos volvemos deudores de la gracia que ahora tenemos en Cristo Jesús, que esa deuda nos llevaría a una muerte a causa de nuestro pecado, pero que por la gracia de Dios, a través del Señor Jesucristo, nos da
tú me debes esto, pero mira, ahí está mi gracia, ya no debes nada respecto a la ley. Y otro término por ahí bíblico es el acto de disculpar a un ofensor. Lo leíamos en Levítico, que cuando alguien en el Antiguo Testamento robaba algo o era cachado en alguna acción, por ejemplo alguien que robaba y se era por comida, pues si lo robaba pues no pasaba nada, pero si lo cachaban tenía que restituir, y entonces el ofensor tenía que decir, bueno, estoy satisfecho con la corrección o con la restitución que ahora me hace el individuo. Inclusive en la ley, recordemos que por ejemplo las deudas al año 7 eran perdonadas, o el año 50 inclusive había deudas de terrenos o de esclavos que eran liberados. Entonces, y obviamente si tú tenías un esclavo o alguien que te debía algo y faltaban 5 años para que llegara el año de jubileo, tú no le podías decir, no, te voy a seguir cobrando porque la deuda que me debes es grande y aunque sea jubilado, no. En ese momento tú tenías que liberar la deuda sin resentimiento. Tú sabías que lo que tenías que hacer, y entonces renunciabas a tu derecho de recompensa. Me hizo, necesito que me restituya. El perdón lo que hace es, ¿sabes qué? Ya no me debes nada. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de que mejor a alguien le debemos algo y después de un tiempo dices, ¿sabes qué? Ya no te preocupes, no me debes nada, ya no te afanes por pagarme tal cantidad? Y el mejor ejemplo que tenemos de todo esto lo leemos en la carta a Filemón. Si vamos por favor, Filemón, les iba a decir capítulo 1, pero ahora nomás tiene un capítulo. Filemón está ahí antes de Apocalipsis, después de Génesis. Antes de Apocalipsis, está ahí antes de Hebreos. Y es la última de las cartas paulinas registradas en la Biblia. Y es una de las 3 cartas personales que Pablo escribió directamente a algunos consiervos. En algún momento platicamos del tema de Tito y Timoteo y esta carta a Filemón. No vamos a leer todo, lo vamos a ir comentando. Del verso 1 al 3 leemos la salutación que comúnmente acostumbraba a hacer Pablo a cualquiera que mandaba esta carta. En este caso dice: te escribo a ti esta carta a Filemón junto con Timoteo. Estaba escribiendo Pablo en el versículo 1, nuestro amado colaborador, dice aquí en la nueva traducción viviente. Filemón no era cualquier persona, era alguien que los estudiosos dicen que se convirtió en el primer viaje misionero de Pablo en Colosas, y de esta manera él creció. Inclusive hay la postura de que él abrió su casa en Colosas, o la iglesia empezó en Colosas. Entonces cuando Pablo se tiene que mover, Filemón se queda ahí con la obra y habla como colaborador. Esto es, no era un congregante de la iglesia, era alguien que servía y que era líder dentro del servicio. Y lo primero que hace Pablo es reconocerle a Filemón su servicio, que de hecho dice entre el verso 4 y el verso 7 que le daba buen testimonio de que Filemón era un siervo fiel. Filemón era un siervo en el cual se podía confiar y que inclusive mostraba amor por el pueblo de Dios. Dice el 6, pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Esto es que Filemón ya llevaba tiempo en la palabra. Filemón ya era un hombre en el cual ya había experimentado no solamente la gracia de Dios, sino también había experimentado la gracia de poderlo compartir para los demás. Y que él comprendía la enseñanza, no era alguien neófito, era alguien que ya era maduro en el conocimiento del Evangelio. Y dice el verso 7, hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Esto es que era un
un siervo que le gustaba dar, era dado a mostrar bondad, e inclusive en algunas ocasiones se cree que de las ofrendas que se recolectaban, él en Colosas era el encargado de recolectar ofrendas y le mandaba algún tipo de ayuda a Pablo cuando estaba de viaje misionero o estaba en la cárcel, como es este caso, que estaba encarcelado Pablo. Entonces lo primero que hace Pablo es reconocer al siervo. Le dice, oye, reconozco buenas cosas en ti, no solamente porque yo lo diga, sino porque hay gente que viene a darme testimonio de que tú eres un siervo fiel en el Señor. Y que entonces este reconocimiento que hace Pablo en la carta es hay ocasiones en las que cuando tú quieres corregir a una persona, comercial de nuestros patrocinadores, hay ocasiones cuando tú quieres corregir a una persona o llamarle la atención en algo, esta carta puede servirte de una guía de lo que debes de hacer. Y lo primero que hace Pablo es reconocer las cosas buenas a Filemón. Cuando tú vayas a tener que llamarle la atención a alguien, no llegues a atacarle, decirle, es que estás mal en todo esto, eso. No, lo primero que debes de hacer es reconocer las cosas buenas que tiene esa persona, porque lo que vas a hacer es que si tiene ánimos de pelear, con eso lo vas a tranquilizar. Y pon una experiencia personal cada uno de ustedes. ¿Cuántas veces cuando alguien llega y te reconoce las cosas buenas que tienes, cuando te dice las cosas duras, ya hay cierta obligación de, es que me reconoció, ¿no? Inclusive te deja un corazón alegre decir, él ve esto en mí, él ve aquello en mí, él reconoce tales virtudes en mí. Entonces es lo primero que hace Pablo en esta carta, para que entonces lo que le va a dar de indicación no sea una imposición arbitraria, sino sea una exhortación en amor. Y entonces en el versículo 8 y 9, Pablo va preparando lo que le quiere enseñar a Timoteo, y que a la par de las otras cartas como en Tito y Timoteo no le habla de cómo comportarse o temas doctrinales, sino les habla de un comportamiento personal de ellos como siervos. Entonces en el verso 8 le dice, después de haberle reconocido todas las cosas, le dice, por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo porque es correcto que lo hagas, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo. ¿Qué le está diciendo Pablo? Te podría obligar a hacer tal circunstancia, porque no estaba pidiendo nada fuera de la ley. De hecho, la exhortación era algo conforme al testimonio de Jesucristo viviendo en el corazón de cada uno de ellos, y que ahora en nosotros también habita, porque es correcto que lo hagas, pero prefiere decírselo como un favor. Oye, y recuerdan que en algún momento ya hemos platicado de cuando Moisés le presenta las consecuencias, las maldiciones y las bendiciones a causa de obedecer o no a Dios, que Moisés les dice, yo te recomiendo o yo espero que ustedes escojan las bendiciones. Más o menos es el mismo contexto que aquí Pablo le plantea a Filemón. Yo espero que lo hagas como un favor. Y entonces viene intercesión de Pablo, que es sobre Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Onésimo era un siervo de Filemón, un esclavo. Y se puede entender que aunque la iglesia estaba en la casa de Filemón, Onésimo no había aceptado, no había conocido el evangelio. Entonces, por lo que más adelante vamos a ver, al parecer Onésimo le robó a Filemón y huyó con lo robado. Y lo que comúnmente acostumbraban a hacer en aquel tiempo era que cuando alguien robaba y estaba huyendo, se iba a Roma, porque en Roma las leyes le permitían ser esclavos libres, ¿no? O antes eran esclavos ahí
perderse entre toda la gente que habitaba Roma, y que por alguna razón, que entendemos que fue Dios que preparó todo esto, se encuentra con Pablo de forma casual, o a lo mejor llegó con alguien y le dijeron, oye, aquí está Pablo, ¿conoce a Pablo? Ah, sí, escuchó allá en la casa con Filemón, que lo conocía, pues está aquí, está en tal lado. Y entonces conoce a Pablo, o se encuentra con Pablo, y Pablo le presenta el Evangelio y se convierte a Cristo Onésimo. Y entonces aquí entre el verso 10 y 12 le dice, oye, pues mira, ¿recuerdas a Onésimo? Que era tu siervo. Pues ¿qué crees? Ahora Dios me permitió ser un instrumento para que él se convirtiera y llegara a los pies de Cristo. Y no solamente eso, sino se ha comprometido tanto que me ha estado sirviendo, ya está sirviendo al Evangelio. Pero Onésimo entendió, y lo vemos en el verso 3 al 16, que sí, el Evangelio lo había recibido, ahora era libre en la fe, pero lo correcto que tenía que hacer es, oye, ofendiste a Filemón, ¿no? Ah, pues fue antes de conocer a Cristo, sí, pero cometiste esta falta, ¿no? Y hay consecuencias al respecto. Y entonces, ¿qué es lo que le dice? Yo creo que en algún momento Pablo con Onésimo le estuvo diciendo, oye, pues qué bueno que aceptaste a Cristo, qué bueno que me estás ayudando, qué bueno que estás sirviendo, qué bueno que se ve el testimonio en ti, pero tienes que arreglar el asunto con Filemón. Y a lo mejor Onésimo, no, pero es que le robé. Pues sí, pero tienes que ir a arreglarte con él, porque al final sigue siendo esclavo de él. Algo interesante, Pablo no ataca, o el Evangelio no ataca en contra de la esclavitud, o no la ve como un pecado, sino más bien, inclusive había una ley judía en la cual la esclavitud estaba permitida. El tema es que la esclavitud que antes se conocía, o que históricamente nos han enseñado en las escuelas, de esa de como Egipto con los hebreos, de latigazo y situaciones infrahumanas, etcétera, etcétera, a esas alturas el Imperio Romano ya había cambiado, al punto que algunos esclavos podían obtener su libertad, pero resulta que a veces el que el esclavo fuera libre no lo hacía rico, sino lo hacía una persona pobre, porque entonces tenía que buscar trabajo, nadie lo contrataba, etc. Entonces a veces el esclavo vivía mejor, el esclavo con un amo vivía mejor que el esclavo siendo libre. Entonces muchos esclavos preferían ser esclavos porque decían, sí puedo ser libre, pero no voy a tener dónde vivir, no voy a tener de qué alimentarme, no voy a tener trabajo. Y aquí soy esclavo y no me tratan mal, vivo bien, vivo con un techo, me dan de comer y pues me gusta lo que hago, y hasta mi patrón pues me trata bien, ¿no? Si han visto películas, por ejemplo, Ben-Hur o Q-Buddies, hay algunas representaciones de esto. En Q-Buddies, por ejemplo, una sirvienta está enamorada del tío del actor, que era político, que al final él lo deja ir y dice, no, yo prefiero morir contigo, ¿no? Quedarme contigo. O en Ben-Hur vemos como Ben-Hur tenía siervos en su casa, pero no eran tratados como siervos, eran tratados como amigos, ¿no? Y les daba de comer y se sentaban a la mesa y toda esa parte. Entonces, inclusive Pablo en Efesios da indicaciones, o en Timoteo y Tito también, de el esclavo respeta a su señor, ¿no? Si tienes un amo, honra a tu amo. No le está diciendo deja de trabajar con tu amo, sino simplemente respétalo. Y si tu amo eres conocedor del Evangelio, pues trata a tus empleados de una forma correcta y digna, ¿no? Esa es la connotación que da. Entonces, la línea que le da Pablo a Onésimo es, pues ya aceptaste a Cristo y tú sabes que el Espíritu te está diciendo que tienes que arreglar ese asunto pendiente con Filemón. Y a lo mejor Onésimo le dice, Señor, pero es que ¿qué tal si voy y Filemón está enojado y me va a regañar, a lo mejor me corre? Y Pablo le establece algo importante en esta carta a Filemón. Le dice, mira, sí, él como esclavo faltó
al servicio, te robó, te afrentó, pero salió de tu casa como esclavo, pero ahora regresa a tu casa como hermano en Cristo. Entonces, ahora trátalo no como esclavo, sino como hermano en Cristo. Entonces, en esa indicación Pablo no invalida ni la ley judía ni tampoco la ley romana en cuanto a la esclavitud y al trato con las personas, pero sí le dice en el verso 17: así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Y aquí viene el reto importante. Obviamente Pablo con Filemón, pues a lo mejor eran camaradas, se llevaban bien. Aquí como saludar a alguien así de cuadernos, ¿no? Si yo saludo a Fanny así de, ¿no? Somos cuates. Bueno, pues el mismo concepto, Pablo le dice a Filemón: si tú me saludas y me recibes bien, que inclusive a veces me has apoyado y me has mandado dinero, pues así quiero que recibas a Onésimo como si fuera yo. Y ese es el reto que tenemos en el perdón. Y esa es la indicación, la enseñanza que Pablo le quiere instruir a Filemón. Oye, no importa lo que te haya hecho, tienes que verlo como si fuera Cristo en él. Y Pablo en algún otro pasaje dice: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces, aquí lo que Pablo está diciendo: si tú ves a Cristo en mí y por eso me tratas bien, entonces así tienes que ver a Onésimo, a Cristo en él, y lo trates de la misma manera. Y ese es el reto más difícil en el perdón, que a veces perdonar, el mundo te dice perdona pero no olvida, ¿no? Y ese no olvida es: sí te perdono, y bíblicamente es ilógico que perdones sin olvidar. Cuando Dios nos perdona y olvida lo que hicimos, de manera que si va el acusador: oye Señor, es que Fanny pecó. ¿De cuál Fanny me estás hablando? La que está sentada ahí de camisa café. No, pues ¿qué crees? Tengo registrado aquí que a las 7 de la mañana oró y me pidió perdón, y yo no sé a qué me está, pero ella hizo y dijo, y dice Dios: no tengo memoria. Y esa es la clase de perdón que tenemos que dar. El mundo dice o nos enseña: perdona pero no olvida, ¿no? Y a veces ese daño nos causa, ese no olvido nos causa un daño, porque los matrimonios sí vuelven a vivir juntos, pero el que fue engañando ya vive con las reservas de que no, si ya me engañó una vez, lo voy a volver a hacer. El mundo nos dice: si ya lo hizo una vez, además va a cambiar. Pero Cristo no nos enseña eso. Cristo nos dice que la vieja naturaleza ya murió, el que es en Cristo, nueva criatura es. Y esta nueva criatura no es sigo conservando, no, es dejar al viejo hombre para hacernos un nuevo hombre. Y entonces, al perdonar, nosotros debemos de creer y confiar en que la otra persona está siendo sincera al respecto. Si no olvidamos, cometemos el error de traer ahí una bandera roja que en cualquier momento, o un botoncito de alarma que en cualquier momento va a ser activado, y en lugar de darnos paz, nos va a dar la sensación de peligro. Y no va por ahí el tema al respecto de lo que Pablo le está diciendo aquí a Filemón. Dice en el verso 18 y 19: si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. ¿Y quién hizo eso? ¿No hizo Jesús esto exactamente? Jesús se presenta ante Dios y le dice: oye, toda esta humanidad pecó, y te debe algo, Dios. Pero mira, yo ya hice el sacrificio de la sangre, cóbramelo a mí. Y entonces Dios se voltea con Jesús y dice: la sangre del cordero, no, ya está pagado. Es exactamente lo mismo que Pablo le está enseñando a Filemón. Inclusive dice Pablo en el verso 19: yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo te lo pagaré. Y no mencionaré que tú me debes tu propia
alma. ¿Qué le está diciendo aquí Pablo? Le está recordando a Filemón que él fue convertido o conoció a Cristo gracias a Pablo. Y en ese momento él se veía como deudor de él, porque gracias a Pablo Filemón había conocido la verdad del Evangelio. Y por aquí va el tema. ¿Pablo le habrá cobrado algo a Filemón por el Evangelio? Le habrá dicho, tu salvación vale un billete de 1,000 pesos, o dame 500 pesos, o deposítame la cuenta, o tráeme las llaves de tu carro o de tu casa para que seas salvo. No. O paga indulgencias como en Lutero para tener salvación. No. Pablo no se lo dijo en ese sentido de cobrarle o sacárselo en cara, sino era, recibiste de gracia la salvación, recibiste de gracia perdón. No sabemos en el momento en que Filemón se convirtió a Cristo a través de Pablo, si él tenía una circunstancia de deudas, que no sabemos. A lo mejor Pablo dijo en ese momento, oye, tienes una, mira, te doy para que pagues tu deuda. No lo sabemos, pero lo que sí le está diciendo Pablo es, recibiste de gracia, da de gracia. ¿A cuánto nos costó nosotros el perdón de Cristo? Si lo quisiéramos pagar, ¿podríamos hacerlo? No, creo que no. Todos sabemos que no tendríamos ni todo el dinero, ni todas las buenas intenciones, ni todas las acciones posibles. Podríamos hacer nada que ameritara el perdón. El perdón lo recibimos por gracia. Entonces Pablo le está diciendo a Filemón, dale de gracia el perdón a Onésimo, como tú recibiste de gracia sin un costo. Y en el verso 20 y 22, Pablo no se queda con solamente el perdón, sino todavía va más allá. Dice en el verso 20, sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor por amor al Señor. Dame ese ánimo en Cristo, dame esa alegría de que te manifiestes en el Evangelio, que Cristo sea mostrado y que al perdonar Dios sea exaltado. Dice en el verso 21, mientras escribo esta carta estoy seguro de que harás lo que te pido y aún más. Y esta afirmación de Pablo es, conocía el corazón de Filemón, conocía de su servicio, que fue con lo que empezó en los primeros versículos, reconociendo las cosas buenas y bondadosas que él hacía. Y entonces Pablo en esa seguridad dice, o lo obliga de cierta manera de, sé que vas a obedecer, y no solamente vas a obedecer, sino vas a hacer más allá de lo que te estoy pidiendo. Y en esta recompensa no sabemos si le aumentó el sueldo, si le puso casa, si se le dio esposa para que se casara, no sabemos, pero sí, seguramente le dio más. Y todavía Pablo le dice, y otra cosa, por favor, prepárame un cuarto de huéspedes, porque espero que Dios responda a las oraciones de ustedes y que me permita volver a visitarlos pronto. Pablo llegaba ahí como en su casa, de forma que le dice, oye, me hace recordar, por ejemplo, mi hermana vive en Mérida y arregló un cuarto para cuando fui, ahí me durmiera, y yo de broma le digo que arregló mi penthouse, ¿no? Mi suite, y es una bodega chiquita, pero sé que mi hermana lo preparó con amor, y yo sé que si voy a ver a mi hermana, pues ahí me va a recibir. Bueno, pues así Pablo se sentía en esa confianza de decir, llego con la casa de Filemón y tengo un lugar donde hospedar. Y es más, en tal confianza, difícilmente una persona se invita solita a una casa, ¿no? Oye, voy a verte ahí, recíbeme, ¿no? Solamente que hubiera mucha confianza, ¿no? Como para que alguien dijera, sí, ven cuando quieras, aquí te recibo. Bueno, Pablo sí tenía esa confianza con Filemón. Ahora, algo importante, Onésimo en la historia tradicional, fue líder por ahí del final del siglo I, fue líder en la iglesia, no solamente en Colosas, sino en algún otro
en otra ciudad. Y no estamos hablando de otro Onésimo, estamos hablando del Onésimo que aquí se describe que era esclavo. ¿Qué significa esto? Tú no sabes, con el perdón que tú le des a alguien, lo que puede estar liberando en esa persona a futuro los propósitos de Dios. Imagínense que Onésimo, no hubiera podido o tenido la oportunidad de corregir esa situación con Filemón. A lo mejor no hubiera crecido en madurez, en su ministerio, porque Onésimo tuvo un ministerio que fue después reconocido después de Pablo. Él fue, digamos, la primera generación después de Pablo en seguir el trabajo de crecimiento de la iglesia en el primer siglo. Tú no sabes el efecto que tú puedas tener al perdonar a una persona en el ámbito espiritual. A veces decimos, no, yo no lo voy a perdonar porque no, se merece ese castigo. Hay gente que merece ir a la cárcel y el ofendido dice, sí, que se pudra ahí, que pague lo que... Y en tus manos está a lo mejor darle la libertad. Y hay gente que decide esa libertad, decir, ¿sabes qué? Merece estar en la cárcel, pero voy a decir que no. El accidente no fue a propósito, fue sin querer. Reconozco que la persona sale libre. No sabemos el propósito que Dios tenga para esa persona en un futuro. Hay un testimonio que cuenta, creo que yo lo comenté una vez, Chuy Olivares, que en su iglesia, donde él es pastor en Guadalajara, que en su iglesia había alguien que llegaba ahí y algo hizo ahí el celular. Diana. Algo hizo ahí el celular. Que dicen, comercial o algo así, que dice que llegó este hombre y varios le dieron quejas de, oye, es que le di trabajo y ya me robó, es que le di trabajo y me quedó mal, es que cualquier cosa. Y el pastor obligado le decía, no, pues perdónalo, dale una segunda oportunidad. Y así 2 y 3 hermanos, hasta que un día se robó algo de la iglesia, le robó a algún hermano ahí, algo que ya le afectaba a Chuy Olivares. Entonces un día lo vio y él ya estaba, no, ahora que lo vea le voy a decir, etc. Entonces dice que lo vio venir a la iglesia y que Dios le dijo, déjalo ir, perdónalo. No, Señor, por eso que déjalo ir. Entonces al regañadientes, ya, vete, ¿no? Y todavía hermano le dice, oye, pero préstame 5,000 pesos. No, me acabas de préstamelos. Y Dios le dijo, dáselos. Señor, pero no me los va a regresar ya, tú dáselos. ¿Cuándo me los pagas? Todavía que Chuy, ¿cuánto me los pagas? No, pues que en un mes, ¿no? Pues pasó y jamás se volvió a aparecer el hermano ahí. Y Chuy dice que lo olvidó. Y como a los 5 años, en un evento de pastores donde lo invitaron a él para a los que se titulaban del instituto, darles el reconocimiento, lo ve bajar con el título, este hermano se había vuelto pastor. Entonces Chuy, sorprendidísimo, así de, y que Dios le dijo, es que tú no sabes mis propósitos. Entonces el hermano baja, identifica a Chuy, baja y va de frente de él y dice, hermano, mire, es que esos 5,000 pesos que ya no le pude pagar, es que tuve que salir de la ciudad, los ocupé para pagar el instituto y mire, ya me gradué, le voy a pagar los 5,000 pesos, ¿no? Y Chuy dice, no, pues ya. Y Chuy comenta que tuvo que salir meditando con Dios y que dijo, Señor, pues perdóname, o sea, no alcancé a entender tus propósitos cuando me dijiste, perdónalo, déjalo. Así hoy, no sabemos si tú tengas que perdonar a alguien. No sabemos, o yo no sé, si tú traigas algo en tu corazón, algo pendiente con alguien. Yo no sé si alguien te hizo algún daño y estás todavía tú pensando en cómo desquitarte. O esa acción que te hizo todavía al día de hoy
después de 1, 5, 10, 20 años, 50 años, no sé qué edad tengas, haya ocurrido esto, sigues tú pensando en qué manera de desquitarte, no has perdonado, ¿no? Y a lo mejor otra persona está viviendo sin problemas y tú sigues trayendo esas circunstancias a cuestas. La invitación al día de hoy es que hoy tengas una oportunidad de perdonar y no de dientes para afuera. Dicen, es que perdonar es muy difícil. Sí, es difícil, pero ¿sabes qué? No es más difícil que la toma de tu decisión. El perdón, o el dar el perdón, es intencional, viene de ti, viene de tu querer o no querer. Cuando tú te levantes en la mañana, tú decides levantarte o no levantarte. A lo mejor tu alarma suena a las 5 de la mañana y no es que se te peguen las sábanas. Tú decides quedarte un ratito más, 5 minutos más, 10 minutos más. Es tu decisión. Pero si por eso llegas tarde al trabajo, no puedes decir, es que me quedé dormido. No, tú decidiste quedarte dormido. Fue tu intención de hacerlo. Las personas que comen mucho o comen poco, está en su decisión. Es más, voy a ir más allá. Tú decides enojarte o no enojarte. Tú decides si algo, tú puedes ir manejando en el carro y si se te hiciera un automóvil o el camión, tú decides enojarte o no enojarte. No es culpa del otro, es decisión tuya. Y así el perdón, el amor es una decisión personal, es tu intención de hacerlo. Y entonces es difícil, sí, mientras no lo decidas soltar. Entonces en esta mañana o tarde, ya casi tarde, yo te voy a invitar a que cierres tus ojos ahí en tu lugar y empieza a meditar en esto. Si hay algo o alguien que debas perdonar o a quien debas perdonar, y si ya lo has traído de hace tiempo, hoy es el tiempo que a lo mejor Dios ha dispuesto para que tú tomes una decisión y digas, esto ya permití que me afectara 5 años, 10 años, ya permití que me afectara en mis relaciones personales, ya permití que me afecte en mi trabajo, ya permití que me afecte en mi misma persona, en mis acciones, en mi actitud, y que en este momento puedas tener un momento de libertad. Entonces ahí cierra tus ojos y entrega eso al Señor. Y si hay la posibilidad de que en un momento dado tú vayas con la persona que te lo hizo y digas, te perdono, a lo mejor no se lo merece, o a lo mejor no ha hecho nada por arrepentirse o mostrar una actitud de arrepentimiento, pero eso es decisión o problema de él. Lo que está en tus manos es darle el perdón, soltar esa deuda. Si te debía, perdónalo. Si te hizo, olvídalo. Y te vuelvas un Filemón como Onésimo, de que lo recibas y tú no sabes el propósito que tenga Dios hacia el futuro de él. Y si tienes algo que ahí pendiente en tu corazón, yo te voy a invitar a que pongas ahí la mano en tu corazón donde estés, lo estés viendo o lo escuches, y en ese momento le digas al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo decido ahora perdonar. Yo decido ahora soltar esta parte y que la bendición y la gracia vengan sobre mí y traigas y sea restaurado como Onésimo fue restaurado con Filemón. Y que también seas un Filemón en el cual, al ser obediente a la palabra, al ser obediente y sobre todo mostrar a Cristo en ti, puedes ser instruido como Pablo instruyó a Filemón a través de esta carta. Padre, ponemos en tus manos a todas estas personas, estos tus hijos, Padre, que si en ese momento traen algo en su corazón, pendiente de perdonar o liberar la deuda de alguien o la ofensa de alguien, Señor, tu Espíritu Santo traiga en ese momento el querer conocer por tu buena voluntad en sus corazones y pueda ser libre, Señor, de toda carga, toda atadura, toda amargura, toda consecuencia maligna, Señor,
sean liberados ahora en el nombre de Jesús. Nos ponemos en tus manos, Señor, rogando que sean sanados por completo en sus corazones y haya libertad en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, amado Padre. Amén y amén. Y bueno, hemos terminado esta reunión, no sin antes recordarte que tenemos enseñanzas los viernes a las 7 de la noche en línea, los miércoles a las 7 de la noche, los domingos, si estás conectado pero tienes la posibilidad de venir y estar reunidos y congregados en el nombre de Jesús, vente, si no sabes dónde, mándanos un mensajito y te damos la ubicación para que puedas llegar y podamos conocernos, podamos convivir, podamos crecer en Cristo y finalmente hacer lo que el Señor nos instruyó de hacer discípulos y crecer en el nombre de Jesús. Y qué mejor manera de hacerlo, estar reunidos en su nombre. Entonces vamos a despedirnos, ahí donde estés. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Señor Jesús, te alabamos y reconocemos tu sacrificio en la cruz, que esa libertad que nos has dado nos da ahora la oportunidad de estar reunidos en tu nombre. Padre, te rogamos que en este momento que hemos de seguir con nuestras actividades en este día, Señor, lo hagamos con tu presencia en nosotros, que tu presencia nos acompañe, los que tengan que ir a sus casas, los que tengan que moverse a otro lugar y que han dispuesto este tiempo para conocer a ti, Señor, sean bendecidos sus hogares, puedan bendecidos sus alacenas, sus trabajos, sus familias, a sus hijos, Señor, a sus padres, y que, Señor, podamos seguir creciendo en el conocimiento, en tu temor, sabiendo, Señor, que tú vienes pronto y que mejoras cosas vienen para nosotros en esta tierra en lo que tú vienes. A ti será la honra y la gloria por siempre, Señor, y gracias, Señor, por las aportaciones que haya a esta congregación, Señor, que tú las multipliques y sean utilizadas en sabiduría. Tu nombre es santo. Amén y amén. Muchas gracias, estamos despedidos y bueno, que el Señor les bendiga. Nos vemos.